amigos de la vida, hoy en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria con algo muy interesante que es hora ya que empecemos a tratar estos temas. Vamos a empezar a tratar el tema de la diferencia entre la psicosis y la neurosis, que tanto más o menos se habla regularmente. Y se me ha ocurrido traerles más o menos lecturas o análisis de la ruptura de la realidad por un gran psicoanalista que ustedes saben que es Otto Fenichel. Pues vamos a comenzar con esta ruptura de la realidad porque vamos a después a tratar delirios, alucinaciones, vamos a entrar más o menos ya en grandes ligas y vamos a hablar sobre esquizofrenia y vamos a hablar sobre despersonalización y vamos a hablar sobre muchísimos sufrimientos que hay en este mundo de Homo sapiens. Bueno, dice así en la ruptura de la realidad. Y estamos hablando aquí ya cuando el ser humano pierde todo contacto con lo real. Dice, el hecho de que el apartamiento de la realidad de parte del paciente constituye el núcleo de la esquizofrenia puede describirse desde dos puntos de vista diferentes. El primero de ellos subraya la similitud entre la esquizofrenia y las neurosis. La psicosis, a lo que llamamos locura, tanto como las neurosis, a los que llamamos neuróticos, tienen como base el hecho de que el organismo reacciona a los conflictos mediante la regresión, es decir, se va a etapas anteriores. Es decir, para el psicoanálisis y realmente para la clínica, todo enfermo ante una psicosis, ante una locura o ante una neurosis insoportable, obsesiva, compulsiva, como le llamemos. Claro, hoy en día está la situación esta tan complicada dentro de cuestiones entre jurídicas y cuestiones cuantitativas que hay que darle soluciones más o menos entre económicas, jurídicas y de masa a los elementos, y entonces pues hemos inventado el, ¿cómo se le llama esto? El bipolar 1, esto un bipolar a un nivel, bipolar a otro nivel, etcétera, etcétera, lo que toda la vida fue un maníaco depresivo. Pero es importante, ¿ok?, que ustedes puedan ir teniendo ya sobre el terreno este tipo de concepto, ¿ok? Así que seguimos. La psicosis, tanto como las neurosis, tienen como base el hecho de que el organismo reacciona a los conflictos mediante la regresión. Es decir, volvemos otra vez las famosas etapas anteriores. Generalmente, el psicótico va a los primeros meses o años de vida, primer año generalmente. El neurótico va sobre etapas ya posteriores, etapa anal o etapa fálica. Bien, es como muy sencillo, una casa donde le estás poniendo mal los ladrillos del principio. Y entonces pues, después o rectificas bien todo eso o empiezas de nuevo, pero con el ser humano tú no puedes empezar a criarlo de nuevo. Tú no puedes regresarlo otra vez a que tenga el primer día ni que tenga un año de vida. Seguimos. Si bien la profundidad de la regresión no es la misma en los dos casos, es decir, la regresión a bebé, a niño, a las mismas etapas no es igual en el neurótico que en el psicótico, conocido vulgarmente como el loco, la persona que ya tiene la ruptura con la realidad total. Dice, para la primera infancia no existe realidad, una ulterior pérdida de la realidad. Para la primera infancia no existe realidad. Ahora dice, una ulterior pérdida de la realidad representa una regresión a esa temprana época. El yo retorna a su primitivo estado indiferenciado,
vale decir se disuelve total o parcialmente en el ello, el cual no tiene conocimiento de los objetos ni de la realidad. Repetimos para ir poco a poco en esto. El yo retorna a su primitivo estado indiferenciado. Vale decir, se disuelve total o parcialmente en el ello, el cual no tiene conocimiento de los objetos y de la realidad. El segundo punto de vista destaca el contraste entre psicosis y neurosis. Según Freud, la comparación puede hacerse del modo siguiente. En los dos casos se produce un conflicto básico entre el ello, que es un impulso instintivo, y el mundo externo. ¿Bien? El yo del neurótico, sin embargo, obedece al mundo externo y se vuelve contra el ello mediante la iniciación de una represión, el famoso mecanismo de represión que cada rato hablamos de él. Bien. El yo del psicótico, sin embargo, se aparta del mundo externo, que pone límites a su libertad instintiva. Este contraste no va mucho más allá de esto, sin embargo. Si por un lado el yo del neurótico, volviéndose contra el ello, bien, el ello sabe que son el inconsciente, los deseos, satisfacer inmediatamente la necesidad, en fin, esa energía libidinosa, toda esa mezcla, ¿no? Bien. Si por un lado el yo del neurótico, volviéndose contra el ello siempre quiere imponerse, siempre quiere la naranja bien dulce. Cumple con las exigencias que le plantea el mundo externo, no puede decirse sin más que el yo psicótico, volviéndose contra el mundo externo, toma el partido del ello. Esto puede ser verdad para cierto número de casos de psicosis alucinatoria. Vamos a hablar después de las alucinaciones, vamos a hablar de los delirios, vamos a empezar a entender un poquito más todo esto, para que nos entendamos un poco más cada uno de nosotros. Dice así Fenicher, esto puede ser verdad para cierto número de casos de psicosis alucinatoria, que son la minoría. En la mayor parte de los casos de esquizofrenia parece ser que el apartamiento de la realidad no obedece al propósito de lograr mayor placer instintivo, sino al de combatir las tendencias lógicamente instintivas dirigidas hacia los objetos. La realidad es repudiada más que por sus efectos de frustración por las tentaciones que encierra. Esto es bien interesante. La realidad es repudiada más que por sus efectos de frustración por las tentaciones que encierra. Por eso es que muchos enfermos cogen el camino de la perversión. La siguiente cita de Freud demuestra que el apartamiento de la realidad en los esquizofrénicos puede ser no tanto una ruptura con los aspectos de la realidad que implican prohibición o castigo, como con sus aspectos tentadores. Tomaré, por ejemplo, un caso que fue analizado hace muchos años. Una joven que estaba enamorada de su cuñado y cuya hermana se estaba muriendo. Se sintió horrorizada ante este pensamiento. Bien, ahora está libre y puede casarse conmigo. Esta escena fue instantáneamente olvidada y de este modo fue puesto en marcha el proceso de represión que condujo a sus dolores histéricos. La reacción psicótica habría sido una negación del hecho de la muerte de la hermana. Pero la muerte de la hermana no es una amenaza de castigo, sino
en este caso una tentación. Esto resulta especialmente claro en el análisis de las ideas de persecución, que le llaman paranoia. Posteriormente, Freud puntualizó especialmente que este contraste no es decisivo, ya que en los psicóticos también hay contracatexis contra el ello y en los neuróticos pueden también observarse señales de apartamiento de la realidad por negarse inconscientemente a aceptar hechos desagradables, como es por ejemplo el caso de negar la ausencia de pene en la mujer. En la neurosis deben distinguirse dos pasos. Vayamos poniendo ya A. La represión de la exigencia censurable del ello. Y B. El retorno de la misma bajo una forma desfigurada. En el desarrollo de la psicosis pueden observarse dos pasos análogos. A. El apartamiento de la realidad y B. Los intentos de recuperar la realidad perdida. Existen, sin embargo, como lo ha destacado Freud, diferencias características. En las neurosis, el segundo paso, el retorno de lo reprimido que vuelve de la represión, es el más importante en la génesis de la enfermedad. En la psicosis, lo que produce el resultado patológico es la pérdida de la realidad. En las neurosis, el ello, del cual ha tratado de defenderse el yo, se afirma contra este mediante el segundo paso. En la psicosis, el mecanismo tiene algo de similar, ya que las partes de la realidad que fueron repudiadas pueden reaparecer a pesar de las defensas del yo. En mayor grado, sin embargo, es otra vez el ello y a veces el superyo, el del castigador, el que en sus intentos de combatir a la realidad frustradora y lograr gratificación caracteriza el segundo paso. De acuerdo con la distinción entre síntomas regresivos y de recuperación, cabía esperar que todas las psicosis habrían de comenzar con síntomas de la primera clase, es decir, con la sensación de que se está acercando el fin del mundo, con hipocondría, con despersonalización, con delirios de grandeza. Este le es más conocido a la gente, pero esto del fin del mundo es muy clásico, muy típico. La hipocondría es constante, eso de estar enfermo constantemente por todo. La despersonalización es seria, es pudiéramos decir, una de las enfermedades que más sufre el individuo, ¿no? Los delirios de grandeza y ciertos síntomas catatónicos. Ya en la catatonia es algo serio, el individuo pierde hasta la comunicación. En tanto que síntomas tales como la fantasía de salvación del mundo, las alucinaciones, los delirios, las manifestaciones de la sexualidad infantil, los pedófilos y toda esa gente, las peculiaridades esquizofrénicas del habla y las estereotipias habrían de aparecer solamente en el curso posterior del proceso esquizofrénico. Y este es el caso, en realidad, en muchas esquizofrenias. La mayor parte de las veces las fantasías de destrucción del mundo, la hipocondría y la despersonalización son descritos como síntomas iniciales, mientras que los delirios sistematizados aparecen más tarde. Los casos menos frecuentes en que el orden de los síntomas es diferente no contradicen necesariamente la teoría. No es preciso que la pérdida de los objetos sea brusca y total. Hay oscilaciones cuantitativas entre renuncia al mundo de los objetos y amagos de recuperación. Esto es particularmente evidente en los casos paranoides de comienzo y desarrollo insidioso. Los primeros síntomas que se advierten pueden ser intentos de recuperación.
Pero antes de esto ha habido un periodo de renuncia al mundo objetal que ha escapado a la observación. Hasta aquí, amigos de la vida, comenzamos en la ruptura de la realidad. Tenemos que ir paso a paso para poder estar disciplinadamente apurados. Oigan esto con atención, este video. Si tienen que repetirlo, repítanlo. Y creo que ya estamos básicamente preparados para ir entendiendo un poco más el mundo del psicoanálisis y el mundo que está dentro de ti y dentro de mí, emocionalmente, psíquicamente, mentalmente. Hasta luego, amigos de la vida, habitantes de este planeta.